No tienes que darlo todo, ¿ok? Eh, como te dijeron anoche, no lo dejes todo. Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy vamos a conversar sobre la Web 5, un posible futuro y un nuevo Internet que está proponiendo la empresa de Jack Dorsey, fundador de Twitter y ahora director de esta empresa llamada Block, anteriormente Square. Pero acá lo importante es ver qué tan posible, qué tan deseable es el futuro de este nuevo Internet. ¿Y qué es esto de Web 5? ¿Cómo llegamos al 5? ¿Cuánto pasamos por el 1, el 2, el 3? ¿Qué pasó con el 4? ¿No? Bueno, entonces, no sé, David, si quieres podemos empezar dando como una pequeña reseña de cómo llegamos acá, cuál sería la mejor forma de iniciar la conversa. Sí, bueno, aquí nos saltamos, estábamos en Web 3, ¿no? Que es ese Internet en su mayoría basada sobre Ethereum o sobre otras blockchains en donde se pueden crear aplicaciones descentralizadas. Pero viene Jack Dorsey, que es un Bitcoin maximalista hasta la muerte, y propone que la Web3 ya está muerta y que la Web3 no está cumpliendo su promesa, que es darnos un Internet descentralizado en donde nosotros estamos en control de nuestra data y en control de nuestra identidad. Y ese es uno de los puntos más importantes y se nos van a ir muchos minutos hoy hablando de identidad descentralizada. Entonces, bueno, me parece súper interesante, Nelson, cuando veo estos tweets de Jack, de mi pana Jack, lo trato como de mi amigo Juan, hablando sobre este proyecto. Y claro, la idea del Web 5 es utilizar a Bitcoin como la gran base donde realmente descentralizada, al menos lo que propone Jack, no solamente, o sea, más allá del uso evidente de Bitcoin, que es utilizarlo como una red descentralizada monetaria, un sistema monetario alternativo, sino aprovechar sus características de inmutabilidad, que es decir, lo que se registra allí en Bitcoin no puede ser borrado, resistencia a la censura, para entonces utilizar esta capa tecnológica y arriba de Bitcoin empezar a construir toda una ola de aplicaciones en donde la principal van a ser las identidades. Cuando viste los primeros tweets de Web 5, Web 5, ¿cuál fue tu feeling? Mira, yo no sé si te acuerdas, no sé cómo se llamaba el programa que dirigían Winston Vallenilla y Camila Canaval en RCTV. ¿Tú te acuerdas? Era la Aquí guerra estamos de los, no, hablando. la guerra de los sexos no era, era La guerra de los sexos, puede ser, uno así. mujeres al poder, Y no, no, la puede guerra de ser la los guerra de sexos. los sexos. En fin, un programa de televisión de competencias, ¿no? Winston Vallenilla tenía una que cantar a veces una canción que decía, ¿quién soy? ¿Quién soy? Se llama este juego. ¿Quién soy? ¿Ah? ¿No te acuerdas? No, Bueno, en fin, no, yo me acuerdo que decía, eran hombres, mujeres, la la guerra. guerra de los sexos. Sí, sí, sí. Pero el quién soy se me vino a la mente porque ¿qué es esto de que tu identidad, manejar tu identidad en el Internet, ¿no? Hay personas que dirán, mira, mi identidad es mi pasaporte, es mi cédula, o sea, es mi... Más, o sea, quizás lo que puedes hacer con tu identidad en Internet es tu nombre de usuario, ¿no? Em, y tu contraseña asociada para ingresar al Internet. Entonces, sí, mi primera impresión fue, ok, no, fue un poquito en broma, pero luego empecé obviamente, a entender un poco más a profundidad cuál es esta visión de la Web 5 y cómo eso repercute en un Internet donde haya mayor privacidad, donde los usuarios comunes tengamos el control de nuestros datos, no entregarlos, digamos, a las grandes empresas que luego lo monetizan
y que no y que hacen digamos, una serie de manipulación con esa data que nosotros no podemos ver, qué es lo que está pasando tras bastidores. Y aquí para hacer solo un recuento muy, muy corto, la web o el Internet, vamos a llamarlo también, surge con este concepto de la web 1, donde eran páginas web estáticas, donde tú como usuario lo que podías ir a ver lo que está en Internet, ¿no? Leer un blog o ver un sitio web donde hay videos, donde hay, no sé, audio, música, quizás luego los chats estaban allí también, pero con todo el auge de las redes sociales, ¿no? Donde todos los usuarios ahora tenemos acceso no nada más a leer, sino también a escribir y a publicar a todo el mundo que puede ver lo que nosotros publicamos, sean posts, sean tweets, sean lo que sea, ¿no? Videos de ahora Reels y cuál es la otra de TikTok, o Meme. sea, en fin. Bueno, memes, pues bueno, a mí me da risa cuando yo una vez dije memes aquí en Dinamarca, dijeron, ¿memes? O sea, meme. Meme. Sí, me ha pasado. Meme. Sí, entonces, claro, ahora tú como usuario, nosotros como usuarios, digamos, de a pie, podemos publicar en el Internet y prácticamente ser nosotros mismos nuestra propia editorial, ¿no? En el sentido de que podemos publicar lo que queramos, publicar fotos, publicar videos, colocar, en fin, interactuar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. El problema con esta implementación de la Web 2, que ha sido algo revolucionario para increíble desde el punto de vista de todo lo que ha pasado en los últimos años con las redes sociales. El único problema, o uno de los problemas, es toda esta parte del control de los datos que estas grandes empresas como Facebook y Google se han ido apoderando y que luego lo van monetizando para, digamos, nosotros somos el producto en estas grandes empresas, ¿no? Porque ellos luego utilizan toda la data, toda la atención que nosotros eh, invertimos de cierta forma o gastamos en esta plataforma para ello luego revenderlo a agencias de publicidad y a otras grandes empresas, ¿no? Y claro, aquí es donde surge la web 3 en parte, ¿no? En parte en respuesta a este movimiento centralizado del Internet con unas plataformas descentralizadas basadas en Ethereum, ¿no? Y principalmente en Ethereum y en otras blockchains, donde hay todas este concepto de las apps descentralizadas, de las plataformas descentralizadas. Aquí uno de los ejemplos que más me gusta dar es, por ejemplo, un videojuego donde tú como personaje en el videojuego tienes la capacidad de comprar y vender cosas como una especie de economía en el videojuego. Piensa, por ejemplo, en Warcraft o piensa por lo menos en, aquí se me va a salir el Millennial, ¿cómo se llama el videojuego este de Epic Games? Se me fue. Em, Eh, de, no sé, no, de acción, sí, en fin, primera se me persona. olvidó, ¿no? X, ok. Un juego ahorita súper famoso que no sé por qué Fortnite. se me fue. Fortnite, no. Fortnite, gracias, Ok. me salvaste. Uf, ok. Entonces tú en Fortnite o tú en Warcraft, tú puedes comprar armamento, puedes comprar skins o vestimenta. Ahora, todo esto que estás comprando dentro de la plataforma, esto es bajo el control de la plataforma, de la empresa que desarrolla el videojuego. Si por algún caso a ti te llegasen a banear de la plataforma, te llegasen a impedir el acceso, te podrían confiscar tus bienes, ¿no? Podrían, obviamente, todo lo que tú tienes allí, con alguien que decida dentro de la empresa que tú ya no puedes jugar allí, ¡plup! Se fue, ¿no? Lo mismo pasa con Twitter, Facebook, Google, ¿no? Donde hay toda esta parte de deplatforming, toda esta tendencia de bloquear a la gente, ¿no? Impedirle que use la plataforma porque, bueno, porque dijo algo políticamente incorrecto o porque lo acusaron de tal cosa. Entonces, digamos que estas empresas tienen un control bastante fuerte de permitir que los usuarios tengan allí, digamos, se desenvuelva de manera libre. Sí, La fuerte, web 3, sí. Nelson, fuerte y definitivo, porque tiene la última No palabra. se, sí, no se puede apelar. No se puede apelar. Eso es algo también muy importante. Ahora, en la web 3 puedes tener un videojuego donde todo lo que pasa en la economía del videojuego no está controlada por la empresa del videojuego, sino que toda la economía puede estar fuera del videojuego en parte, en el sentido de que la propiedad y la tenencia de ese activo en el videojuego
está en una blockchain. ¿Ok? Entonces, en teoría, tú puedes retener ese activo e incluso si el juego deja de existir y surge luego otra plataforma donde tú puedes utilizar de nuevo ese activo. ¿Ok? Incluso desarrollada por otra empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que la Web3 podríamos decir que empieza a descentralizar un poco la parte de la tenencia de los activos en el Internet. No sé si tú lo ves igual o cuál sería como los puntos a recalcar. Bueno, yo creo que justamente, o sea, ese recorrido que hiciste está bien interesante, de la web 1 a la web 3, que es, surge Bitcoin y años después surge Ethereum como promesa de crear un sistema operativo en donde se puedan crear aplicaciones descentralizadas. Es decir, que no hay un ente central que tiene la última palabra, sino que en su gran mayoría son desarrollos de código abierto, en donde tú solamente con una billetera de criptomonedas, ahí tienes tu identidad. Y esa identidad te permite interactuar con el juego y tú, digamos, mover esos bienes dentro del juego a tu discreción, que es lo importante. Entonces, aquí vale la pena creo que aclarar un poquito ese debate que existe entre la comunidad de Bitcoiners o la gente, ¿no? que opina y cree que Bitcoin es la única red descentralizada para transfer valor que existe, ¿no? Es decir, Bitcoin, entre otras razones, estar dispersa en más de 60.000 nodos y 15.000 nodos completos en todo el mundo, y que muchos de estos nodos son personas, y aquí vamos a entrar yo creo que en el concepto de Jack sobre tú ser el dueño de tu data. Personas que tienen en su casa aparaticos como el nuestro, Nelson, que tenemos en el episodio 5, de un nodo Bitcoin. Cada uno tiene su nodo Bitcoin. Ojo, ahí no tenemos plata, no vayan a pensar que no. Simplemente es una manera de contribuir a la red, a la descentralización de la red. ¿Vale? Es bueno decirlo, ¿no? Aclarar eso. Bueno, sí, es importante siempre recalcar que en el nodo de Bitcoin no hay dinero y ni incluso ni en las billeteras de Bitcoin hay dinero, ¿no? El dinero siempre está en la blockchain. En la blockchain. Entonces, claro, Web3 es la promesa de darle otra vez el Internet a la gente, el control de su data a las personas. ¿Cuál es la crítica que existe dentro de la comunidad de Bitcoiners? Que estas capas descentralizadas no cuentan con los elementos de descentralización suficientes para garantizar resistencia a la censura. Es decir, muchos de estos proyectos son proyectos que tienen grandes fondos de inversión por detrás, los cuales si por algún motivo se sienten forzados o por cualquier motivo pudieran tener cierta incidencia porque controlan gran parte de estos tokens. Entonces, claro, dentro de la comunidad de Bitcoin se critica esa noción de que para crear una aplicación descentralizada en Ethereum siempre se emite un token de gobernanza. Es decir, si tú tienes ciertos tokens, muchas veces puedes tener más poder de voto. Y esa distribución, por lo general, es todo menos descentralizada. Y eso por lo superficial, pero si nos vamos a la parte de infraestructura, la crítica es que estas blockchains no son descentralizadas, no son resistentes a la censura, no aguantarían un embate. En cambio, Bitcoin sí, y lo podemos ver con el caso China, cuando fue baneado de China, prohibido. O sea, todo el mundo que respirara o pronunciara la palabra que empieza por la B, ¿ok? Esa palabra que empieza por la B, mi hermano, usted le va a esperar un futuro muy, muy negativo. Entonces, claro, ¿qué hacer con una red como esta? Y yo creo que la propuesta de Jack es bien interesante porque creo que al resolver el tema del dinero descentralizado sobre Internet, que es Bitcoin, él plantea que otro gran problema es la identidad. En medio del contexto que la Web3 no está cumpliendo su promesa. Y es cómo logramos una identidad descentralizada y por qué es necesaria una identidad necesaria. No sé si quisieras hablar sobre eso, Nelson. Bueno, sí, aquí justamente volviendo al quién soy, es qué es esto de la identidad virtual, ¿no? ¿Qué es esto de la identidad en el Internet? Porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a percibirnos a nosotros como, ok, yo tengo una identidad, yo me llamo Nelson,
Mira, aquí está mi pasaporte, la identidad me la da el Estado, ¿no? Mi documento de identidad. Ahora, en el Internet a veces tienes que proporcionar algunos datos de tu identidad física, ¿no? Tienes que poner una foto del pasaporte, tienes que, qué sé yo, poner un recibo de luz, ¿no? Donde se demuestra que tú vives en un sitio, por lo tanto certificando que tú eres la persona que dice ser. Y luego puedes crear un usuario, puedes crear un nombre de usuario que viene a ser, digamos, tu identidad dentro de esa aplicación, ¿no? Por ejemplo, tienes tu nombre de usuario en Twitter, tienes tu nombre de usuario en Google, tienes tu nombre de usuario en Facebook, tienes tu nombre de usuario en Amazon. Y todos estos son silos, ¿no? Diferentes aplicaciones. En cada una de esas aplicaciones tienes que tener una identidad distinta. En el sentido del nombre de usuario, contraseña, por favor, pongan una contraseña distinta para cada aplicación. Eso Te voy está a en dar, nuestros... Sí. te voy a dar un dato. Ahora que estoy preparando un curso de ciberseguridad, estaba haciendo la investigación de cuál es la contraseña más común y la última información para el 2021. ¿Sabes cuál es la contraseña más común al 2021? Hasta donde yo sabía era 1, 2, 3, 4, 5, 6 o contraseña 1, cosas así, 1, tontas. 2, 3, 4, 5, 6. Mm, 2021. Ok, mm. sigamos. Sí, bueno, ese tipo de cosas se podrían solucionar con un password manager, que también lo conversamos en el episodio de ciberseguridad para todos. Recomendamos allí. Y bueno, eso, a lo que vamos a entrar luego quizás en el episodio que me gustaría abordar es el futuro sin contraseñas, que también plantea la Web 5, ¿no? Pero antes de llegar allí, la identidad en el Internet está dispersa en silos, ¿ok? En el sentido de que tú como usuario estás forzado, de cierta forma, no vamos a decir forzado, pero tienes el burden, la carga de tener que registrar diferentes usuarios o diferentes identidades en distintas plataformas, cada una con su contraseña. Y luego todo lo que pasa en esas plataformas, todo lo que sucede allí, todo lo que las acciones que tú haces en esa plataforma, sea tuitear en Twitter, sea postear en Facebook, sea comprar en Amazon. Toda esa data de lo que está pasando, que en parte define tu identidad, define lo que eres y lo que haces, no está bajo tu control, sino que todo eso está en los servidores centralizados de la aplicación, ¿no? De lo que maneje Twitter, de lo que maneje Facebook, etcétera, o Google. Entonces, digamos que no eres tú el dueño de tu propia data. Y si lo llevamos a un punto un poco más filosófico, no eres el dueño de tu propia identidad en el Internet. ¿Okay? Otros entes son los que tienen el control de esa data en sus servidores, en sus computadoras, y pueden hacer con ella lo que permita, digamos, en teoría, los términos y condiciones, ¿no? de la aplicación. Ja, en el mejor de los casos, En el porque mejor de los casos, vamos a ponernos sí. benévolos, ¿no? Pero sí, yo sé que a ti te gusta mencionar esas teorías conspirativas tuyas locas y cosas que nunca pasan. ¿Cómo es posible? Ni tan locas que en las revelaciones de hace 10 años. Imagínate tú las revelaciones de Snowden hace 10 Exacto. años, que a raíz de ahí han habido muchísimos correctivos, ¿no? Para los que no están al tanto. En el año 2013 sale este consultor de seguridad informática que trabajaba para la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. ¿Okay? Sale exiliado con, no sé, llevándose antes lo que probablemente es la desclasificación de información altamente confidencial más importante de la historia, me atrevo a decir, no tengo la precisión, pero... Y allí se demuestra cómo desde el gobierno de los Estados Unidos estaba ejecutando un programa de vigilancia masiva a la población, obviamente bajo el pretexto de protegerla ante amenazas terroristas, entre otras cosas, pero que escapaba cualquier orden legal. Es decir, sin órdenes de corte, Nelson pudiera estar pinchadísimo. Y cómo había cooperación entre el Big Tech y muchísimos gobiernos. Y esta vigilancia masiva violaba la privacidad de ciudadanos también de otros países del mundo, no solamente de Estados Unidos, hasta presidentes fueron pinchados. Entonces, claro, estos son, nosotros decimos de forma jocosa que son teorías de conspiración, como para darle un brillo al asunto, pero no son teorías de conspiración al final, son realidades, pues. Yo sé, te estaba ahí picando, yo sabía que iba. Sí.
Pero sí, entonces eso a gran escala sería lo que es la identidad en el Internet, cómo se maneja actualmente en el contexto de la Web 2. La Web 3, yo creo que no se mete mucho en el contexto de identidad virtual, porque más allá de tener, digamos, tu wallet, ¿no? Tu billetera digital con la cual accedes a ciertas plataformas descentralizadas, digamos, que están en Ethereum o en otras aplicaciones. Em, Como tú ya comentaste, esas blockchains o esas plataformas descentralizadas, primero hay lo que se llama un token de gobernanza. El token de gobernanza es esta criptomoneda que se emite para que, digamos, una comunidad de personas, de inversionistas y de usuarios tengan la capacidad de decidir o de votar lo que sucede en esa blockchain, ¿no? Hay muchas de esas blockchains que son bastante descentralizadas, por lo tanto, un grupo de inversionistas o de venture capitalists son los que tienen el control sobre esa blockchain, sobre todo cuando hay algo preminado, cuando hay algo que se distribuye al comienzo del proyecto. Y eso implica que las decisiones siguen estando controladas por un ente central. Por lo tanto, se viola toda el- el contexto y el razón d'être, ¿no? El motivo de ser de una Mi criptomoneda madre. Ok. por ser descentralizada. Ah, me la sé en francesa, Ah, te dejé no, la que loco, ¿no? dejaste aquí frío, ni yo, pues, imagínate. Sí, bueno, sí, sí. Yo me quedé con Eh, s'il vous plaît y bueno, perdí el tiempo, pero oui, por oui, oui, acá. oui. Uy, uy. Este, entonces, y obviamente los nodos también de estas criptomonedas que se venden como em, las plataformas capaces de hacer transacciones por segundo casi o sea, a gran escala y casi ilimitados, ¿no? En el sentido que no, son nuestra criptomoneda, nuestra plataforma, nuestra blockchain es mucho más rápida, permite hacer aplicaciones descentralizadas, permite poner cosas encima, puedes poner loops, lo que tú quieras, ¿no? Eso también implica problemas de ciberseguridad y al mismo tiempo problemas de centralización, ¿no? En el sentido de que para poder tener un nodo o ser un participante en la red peer-to-peer de esa criptomoneda, tienes que tener prácticamente una granja de servidores, tienes que tener un data center, ¿no? Porque, o sea, una computadora de escritorio no te va a correr eso, mucho menos un Raspberry Pi. Entonces, allí es cuando todas esas criptomonedas, de cierta forma, tienen también centralizado el poder de los nodos, de quiénes son los usuarios, los actores soberanos de esa red peer-to-peer, ¿no? Sí, y ahí, Entonces, sí, disculpa que te interrumpa, pero vale. creo que cabe el ejemplo de lo que pasó recientemente con Solana, que es una de las grandes blockchains que se proponen como alternativa, complemento a Ethereum, donde fue uno de sus protocolos de, creo que era de ahorro y préstamo más importantes, fue víctima no de un ataque, sino de que una ballena estaba especulando con el precio y eso estaba afectando a las personas que tenían allí dinero ahorrado. Y se hizo un voto de gobernanza para bloquear a la ballena. Entonces, claro, por un lado, sí, la mayoría está siendo afectada, pero por otro lado estás violando el principio. Y este esquema de descentralización es algo muy principista, es decir, eso es como la libertad de expresión o los derechos humanos. Es decir, te puede caer muy mal a alguien, pero las reglas se aplican para todos. Y eso fue un caso que ahorita está otra vez trayendo el debate de hasta qué punto tener X cantidad de validadores en una blockchain, así sean 50, así sean 100, 1000, te da ese poder de libre de censura y alteración unilateral. Sí, no sabía ese caso, pero bueno, es como un caso más de lo que ya hemos visto que ha pasado en varias blockchains, por no decir los riesgos de ciberseguridad que hemos visto, por ejemplo, o de quiebra, ¿no? O de estafa, que están por doquier aún en la comunidad de criptomonedas. Y ahora, ahí es cuando entra la web 5, ¿no? Cuando Jack Dorsey dice, mira, esta web 3 no va para el baile, ¿no? En el sentido de que ustedes lo que están es, Venture Capitalists, lo que están es invirtiendo en estos proyectos, ustedes tienen el control centralizado de eso, están emitiendo tokens por doquier, tokens de gobernanza que no tienen ningún sentido. O sea,
¿para qué están haciendo eso cuando ya está Bitcoin, ¿no? Y aquí es un típico debate, ¿no? De Bitcoin versus Ethereum, de seguridad y resiliencia versus funcionalidades, que siempre se debate en la parte de Bitcoin y Ethereum. Y obviamente con Ethereum y con estas criptomonedas, con estas plataformas, se han hecho muchos experimentos que son muy interesantes de evaluar y tal, pero que digamos siguen sufriendo de estas desventajas o de estas vulnerabilidades. Y aquí es cuando Jack Dorsey tiene una visión de Bitcoin como maximalista, donde ve a Bitcoin como la plataforma sobre la cual o como la roca, la fundación sobre la cual se pueden construir aplicaciones descentralizadas mucho más seguras y que no dependen de estos arreglos, eh, de este funcionamiento centralizado que tienen del que sufren otras criptomonedas, ¿no? Yo creo que el punto principal acá ni siquiera es Bitcoin, sino las aplicaciones que tiene esta Web 5, ¿no? Este control de tus datos como algo que te hace a ti soberano dentro del Internet, para garantizar la neutralidad del Internet, que en cierta forma se ha ido, no se ha ido perdiendo, pero Evaporando, yo sí, diría bueno, evaporando. sí, se ha ido poniendo cada vez más en riesgo con la centralización de estos grandes actores dentro del Internet que pues, llegan a ser de cierta forma gatekeepers o guardianes del acceso al Internet. Si no pasas por ellos, no puedes acceder al Internet, ¿no? Entonces, con un Internet descentralizado, donde tú eres un nodo dentro de una red peer-to-peer y donde tú tienes el control de tus datos, cambia radicalmente el contexto o la jerarquía de poder, de cierta forma, en el Internet, donde las grandes empresas tienen el control de tus datos y, de cierta forma, controlan el acceso al Internet, y tú como usuario tienes que recurrir a ellas, a voltear esa pirámide y decir, no, ustedes, grandes empresas, incluso bancos, instituciones financieras, plataformas de redes sociales, etcétera, tienen que venir a mí y pedirme permiso a mí para que yo pueda darles a ustedes la información que ustedes requieren, y los datos de lo que esté pasando en las aplicaciones de ustedes, por favor, me las mandan a mi nodo. Y esto lo voy a controlar yo, como un actor soberano y además con mi identidad protegida dentro de mi propio, digamos, incluso dispositivo local. Es algo así como tener un router, ¿no? Un router de que nosotros tenemos en nuestras redes Wi-Fi, que no nada más nos da el acceso al Internet, sino que es un dispositivo que de verdad almacena nuestras datos, nuestra identidad, y a partir del cual ahora estos actores tienen que venir a pedirnos permiso para luego nosotros ofrecerles la data, además encriptada, ¿no? De cierta forma que no se pueda vulnerar o que no nos las puedan robar, con unos estándares de seguridad obviamente adaptados al mundo actual. Pero yo creo que aquí es este cambio de paradigma, este vuelco a la pirámide que pone al usuario como el centro soberano del Internet, y a las grandes plataformas y empresas como servidores de los usuarios y como em, proveedores de servicios que no impiden que el usuario tenga el control de su data y de la capacidad de decidir qué hacer con ella, ¿no? De moverla de un sitio a otro incluso, ¿no? No tenerla en un silo que no se puede sacar porque Facebook no te quiere compartir todo lo que ha hecho con tus datos, por ejemplo. Sí, y un referente, Nelson, eso es importante, es bueno que lo comentes, que al final estas grandes empresas son actores que tienen un control muy importante sobre muchas de nuestras actividades, no solamente la información, sino que concentran muchísimo poder, y ya está más que documentado las consecuencias que eso tiene para nuestra privacidad y sobre todo para el futuro, porque cuando hay data que se filtra o data que se explota, muchas veces no nos enteramos sino meses o años después, y le pasó al presidente Pedro Sánchez en España, que hace unos meses se supo, tras una investigación, que su teléfono y el de varios ministros había sido infectado por un malware el año anterior, o sea, en el 2021. Entonces, lo mismo ocurre cuando tú concentras todo en un solo lugar
y ese actor se torna malicioso o ese actor por negligencia es víctima de un ciberataque, entonces si pones todos los huevos en una misma cesta, ¿qué va a pasar? Si se cae la cesta, se caen todos los huevos y todo el mundo, bueno, se queda sin un chinazo horrible que me iba a lanzar, pero bueno, el caso... entonces, bueno, una cesta de manzanas mejor. Entonces, bueno, todo esto lo que intenta es recuperar, Nelson, a mi manera de ver, el espíritu fundacional del Internet, que era lo que decía Tim Berners-Lee, que el Internet tiene que ser un lugar en donde que sea libre para que la innovación y la creatividad se expresen en su máxima potencia, donde nadie tenga que pedirle permiso a nadie. Y ese es el espíritu de Bitcoin también. O sea, Bitcoin al final es como decir una extensión de ese espíritu con el cual fue fundado el Internet. Luego surge Web3, criptomonedas, con ese mismo espíritu, yo creo, pero darle funcionalidad y darle como sazón y darle casos de uso prácticos. Hay que decir que la identidad descentralizada es un concepto que viene muchísimo, o sea, es muy viejo, es un concepto, me atrevo a decir, los 80, los 90, pero que agarra un vuelco, agarra como nuevos aires con Bitcoin, porque Bitcoin es una capa de una red descentralizada que permite intercambiar valor. ¿Y qué más valioso que nuestra identidad? O sea, por ponerlo en palabras sencillitas. Entonces, ya son 13 años de Bitcoin, si no me equivoco, donde ha mostrado una resiliencia total a intentos de censura. China, por poner un ejemplo, países, otros países, no solamente China. Intentos de cambio en su código. ¿Cómo se llama? La guerra del block wars, ¿no? Sí, the block size wars, la guerra del tamaño del bloque, se traduciría. Exacto, que bueno, para ponerlo en palabras sencillas, básicamente se intentó en el año 2017 hacer un ajuste en la programación de Bitcoin, pero se demostró la resiliencia, o sea que la comunidad acepta esas reglas de consenso y si yo acepto, me uno, pero la misma teoría de juego que existe detrás de Bitcoin no hablemos de imposible porque nada es imposible en la vida, pero hace poco viable que se cambien la programación de Bitcoin. Entonces, vamos a hablar un poquito más de Web5 en lo específico, si te parece. O sea, aquí se proponen 5 componentes. 5 componentes, estoy en la página web, Nelson, los leo. El primer componente tiene que ver con identificadores descentralizados. Segundo componente, nodos descentralizados, nodos web descentralizados, que tiene que ver con guardar nuestra data. Tercer componente, un servicio de identidad autosoberana. Y el cuarto componente es un Software Developer Kits, que es básicamente una serie de librerías para que los desarrolladores construyan. Bueno, aquí dicen 5, pero me falta uno. Bueno, en todo caso, como podemos ver, el centro, e insisto, es la identidad. Y también, para ser justo, ya existen proyectos de identidad descentralizada sobre Ethereum. Sin embargo, no han agarrado vuelo todavía. A mí me llama la atención, Nelson, también el nombre, haciendo un inciso. ¿Por qué Web 5 si saltamos de Web 1, Web 2, Web 3, Web 5? ¿Y dónde está la Web 4? ¿Dónde está la Web 4? Sí, esa es la pregunta que se están haciendo mucho. No, mira, obviamente Jack Dorsey quería hacer un vuelco, ¿no? Y es algo que pasar de la 3 a la 4 quizás no va a tener tanto impacto de marketing como de la pasar de la 3 a la 5, ¿no? Es como un cambio más radical. O puedes decir, mira, 2 más 3 es 5, entonces estamos agarrando las cosas de ambos lados y combinando la Web 2 con la Web 3 llegamos a la Web 5. En fin, son juegos de palabras, pero yo creo que eso también obviamente ayuda a promover la idea, es algo catchy, es algo que tú dices, como ya estamos en la Web 5 y qué pasa con la Web 3. Bueno, Jack Dorsey dice, mira, la Web 3 ni le prestes atención a eso, ¿no? Entonces son esas estrategias de comunicación, más que todo. Pero sí, aquí el meollo justamente está en este sitio web donde TBD, digamos, parte de la empresa Block, que dirige Jack Dorsey. Creo, sacando Nelson, sí, disculpa que te interrumpa, pero creo que pertenece a Square, como Square ahora se llama es Block, ¿correcto? Block, sí, exacto. Entonces, esto viene siendo como una unidad de negocio aparte.
por lo que Sí, entiendo. sí, Por lo- es como la rama de Bitcoin en todo el ecosistema de Block, ¿no? Block, para los que no lo conocen, es la empresa que antes se llamaba Square. Tienen todo un sistema de pagos y digamos, de plataformas no sé si llamarlo, de e-commerce, que da la capacidad, bueno, obviamente en tiendas de pagar, pero también aplicaciones, digamos, cierta competencia, si lo podemos ver así, a PayPal, ¿no? Donde tú tienes como una billetera digital, donde puedes hacer pagos, obviamente todo esto en dinero fiat. Ahora, Square empezó con este movimiento hacia las criptomonedas con la introducción de Bitcoin, ¿no? Donde tú podías comprar y vender Bitcoin en Square. Y ahora, bueno, esto es un proyecto de Jack Dorsey, como ya hemos dicho, fundador de Twitter. Él renunció de Twitter y ahora se dedica de lleno a este proyecto y quizás otros proyectos, pero es muy conocido actualmente por estos impulsos que le ha dado a Bitcoin específicamente y a esta empresa, digamos, para hacer y para desarrollar un Internet más... eh, no sé si llamarlo, no sé cuál es la palabra que usa Dorsey, pero es un Internet más neutral, más justo de cierta forma, ¿no? Mira, yo creo que una frase que lo caracteriza en sus palabras, parafraseando, vendría siendo como poniendo el control de la información, como de los datos y de la identidad a los usuarios. O sea, que los usuarios sean los que estén bajo el control de su experiencia digital y no venga de arriba abajo, sino que venga de abajo arriba y exista aquí la libertad total de salirte de, que podemos hablar, si, como podemos aventurarnos a hablar de escenarios de cómo serían aplicaciones, cómo sería este Internet descentralizado, pero que el usuario tenga siempre el control de todo, de toda su experiencia digital. Sí, bueno, los que tenemos, lo que hemos jugado con criptomonedas, con Bitcoin y hemos experimentado lo que hay en este mundo, saben que cuando tú accedes o cuando tú abres una billetera de Bitcoin o de cualquier cripto, tú tienes que luego guardar unas seed words, ¿no? Una mnemonic phrase, que son una serie de palabras, 12 palabras o 24 palabras. Esto vendría a actuar como una especie de de backup, ¿no? Para tú recuperar si tu billetera, por cierto, no puedes acceder a ella, se te olvida, qué sé yo, el PIN que tienes allí en la billetera. Y es una forma, es como decir tu contraseña, ¿no? Pero no es una contraseña que tú colocas, es un conjunto de palabras que se generan de forma aleatoria y que tú luego tienes que escribir y aprenderte o tenerlas guardadas en un lugar seguro. Esta es una forma de tú luego poder recuperar lo que se llama tus llaves privadas. Aquí estoy dando, digamos, un resumen muy breve de criptografía. Estas llaves privadas son las que te garantizan que solo tú tienes el control de lo que de la data que estás accediendo, ahora en este caso en una blockchain, ¿no? Tú con tus llaves privadas puedes firmar transacciones, puedes demostrar que tú eres el dueño de ciertos Bitcoin o lo que sea. Y esto es lo que te caracteriza a ti. Esta viene a ser ahora tu identidad dentro de la blockchain, ¿no? Prácticamente, tus llaves privadas, ¿ok? Tus llaves privadas son las que te garantizan, o las que demuestran que tú eres tú y que tú tienes tantos bitcoins o tantos ether o la criptomoneda que sea. Ahora imagínate que tú tienes una computadorita donde tú puedes verificar todo lo que está pasando dentro de esa blockchain, ¿ok? Eso se llama un nodo, ¿ok? Ese nodo te da la capacidad a ti de verificar todo lo que está pasando y todas las transacciones que tú haces dentro de esa blockchain. Por lo tanto, no tienes que depender de otros nodos, de otras computadoras que te digan a ti el estado de la blockchain, sino que tú tienes el control local de eso. Tú puedes verificarlo. Ahora, combina todo eso, ¿ok? Vamos a hablarlo en el contexto de Bitcoin y ahora vamos a decir que tú puedes tener aplicaciones a las cuales tú puedes acceder a través de tu nodo. Eso quiere decir que imagínate que ya ni siquiera necesitas contraseñas. No tienes que estarte memorizando. Primero, no uses 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tu cuenta de Google. Por favor. Ok, pero no tienes que estarte memorizando un montón de contraseñas para acceder a Amazon, para acceder a Google, para acceder a Facebook, para acceder a tu banco, para acceder a un montón de aplicaciones en el Internet, sino que ya con tus llaves privadas puedes demostrar que tú eres tú
y puedes acceder a todas estas aplicaciones. Imagínate un futuro del Internet sin contraseñas y más seguro. ¿Ok? Porque una de las cosas principales que generan ciberataques y robo de datos y hackeos es, digamos, este robo de la contraseña. Y esto es algo que se puede hacer de forma con fuerza bruta, tratando de adivinar las contraseñas o hackeándote el dispositivo y ver cuándo escribas la contraseña y robar ese dato. Y entonces imagínate ahora que tu identidad pueda estar ligada a una posesión de unas llaves privadas dentro de un nodo, dentro de una computadora que tú controlas en tu casa. Como decir, un router. Ojo, aquí Ah, también una pregunta, Nelson, que cualquiera se pudiera hacer. Muy bien, no hay 1000 contraseñas, pero hay una gran contraseña que viene siendo las llaves privadas, un punto de acceso. ¿Qué pasa si eh, por muchas razones, ataques físicos o ataques inclusive de extorsión o lo que sea, te, te, te llevan a tener que revelar tu contraseña maestra, tus llaves privadas? Estás abriéndole básicamente un atacante toda tu experiencia digital. Bueno, yo tengo un comentario, pero no sé si quisieras decir algo sobre eso. sí, para eso tiene que venir alguien y apuntarte con una pistola, ¿no? En primera instancia. Tiene que tener casi que acceso local, ¿no? Es algo que tú harías, es como que tú abrirías tu llave, o si tú tienes una caja fuerte o si tú tienes tu celular, si alguien te apunta una pistola, tú le das tu clave del celular o le tienes que dar el acceso a la caja fuerte, lo que sea, ¿no? De cierta forma, ya el atacante está restringido a estar allí o a amenazarte casi que físicamente, ¿no? En lugar de estar expuesto a toda la comunidad de hackers a nivel mundial. Eso es un primer argumento. Un segundo argumento, y eso ya se pone un poco más avanzado, es el sentido de que tú puedes proteger o puedes poner eh, mecanismos de non-repudiation, donde tú puedes darle al hacker no al hacker, a alguien que te está amenazando con una pistola y darle un conjunto de palabras que le dan acceso a tu dispositivo y a tus datos, ¿no? Pero tú puedes tener una palabra extra que tú te guardas y no se la dices y que le da acceso, eso va a hacer que el hacker solo tenga acceso a parte de la data y cree que es toda la data. Pero tú tienes guardada una palabra extra que no se la diste, donde está la parte más importante que tú no le quieres dar, ¿no? Obviamente, si el hacker o si el asesino o lo que sea, si el ladrón es más inteligente, va a decir, ok, pero aquí falta esto, ¿no? Pero tú tienes ese control extra, ¿no? De poder darle una cosa y no dar la otra. No tienes que darlo todo, ¿ok? Eh, como te dijeron anoche, no lo dejes todo. Ok, esta es la parte Incluso que bajo vamos a amenaza. esta es la parte que vamos a colocar en el intro. Lo vi todo. Bueno, no tienes que darlo todo, sí. Esa es la frase de hoy. Así se resume No, el episodio hoy de hoy. Pero estamos chinazo a millón. Chinazo sí, tope. esos son algunas, digamos, de las estrategias de ciberseguridad o seguridad en general. Pero Hay sí, una hay más. otras. Sí, Hay dime. una más. Me salto aquí rapidito. En Bitcoin puedes tener billeteras multifirma. ¿Qué significa? Que tú para acceder Sí, a una billetera necesitas dos firmas digitales. Una que tienes en tu cabeza o que tienes en tu teléfono celular y otra que está, Dios sabe dónde. Dios sabe dónde. O sea, que está inclusive resguardada y creo que en la última actualización de Bitcoin eso se puede hacer un bloqueo por tiempo, hacer como un script para bloquear por tiempo. Es decir, suponte que tienes la pistola en la cabeza y te dicen, dame tu firma, la das. Epa, falta otra. Firma por allá. Y dice, mira, ok, déjame llamar para que firmen por allá, pero hay un bloqueo por tiempo. Por lo tanto, bueno, de aquí a 48 horas, o estoy muerto o tú estás preso. Entonces es como, hay maneras, ¿no? sí, sí, eso es súper importante. Gracias por recordarlo. Obviamente, tú puedes tener la capacidad de no solo tú tienes que dar una llave, sino que hay otras llaves, ¿no? Donde, por ejemplo, otra la puede tener tu mamá. Obviamente, bueno, llama a tu mamá y que te dé la llave. Ok, tengo que llamar a mi mamá que me dé la llave. Y otra te diga, no, mira, otra está
enterrada en el patio de la casa de no sé quién o de mi segunda casa y eso está en otro país. Ok, ¿cómo accedo a esa llave? O sea, a raptar, ¿cómo se dice? A llevar y meterme en un avión con la pistola, llevarme hasta allá para poder robarme eso. O sea, en fin, se puede hacer de cierta forma de que sea casi imposible o muy difícil de robar esa llave. Una de las cosas más importantes también es siempre no complicar demasiado, digamos, estos esquemas de seguridad, porque más allá de que te roben, lo que puedes hacer es que tengas un accidente y se te pierda. ¿Okay? Bueno, sí. Pero sí, están todos estos juegos de ciberseguridad que se pueden implementar. Ahora, esto es algo que se puede simplificar mucho y obviamente lo más importante yo creo que es un salto cuántico que tu contraseña sea la contraseña más popular en el 2021, sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, a que la forma de protección por default sea un contexto de llaves privadas y todo lo que representa para que el Internet y los usuarios tengan una seguridad mucho más avanzada. Ojo, y aquí hay que darle crédito también a Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, porque él tiene toda una propuesta de login social. O sea, que nosotros podamos utilizar que es un poder muy importante, una autenticación de terceros para complementar la verificación y comprobar que tú eres tú. No tengo los detalles ahorita como que a la mano para poder explicarlo bien a la medida, pero el concepto es interesante. Es decir, utilizar no solamente tu memoria y ponerte a ti como 100% responsable, sino que hay formas, hay aplicaciones como Casa de Bitcoin, solamente disponible para Bitcoin, que ellos te hostean una llave. Entonces, por ejemplo, tú para firmar una transacción necesitas 2 de 3 firmas disponibles. Una la tiene Casa. Es decir, ellos, aunque se vuelvan malos, no pueden hackearte. Y tú tienes 2 llaves. Tienes una, quién sabe dónde diablos, y tienes otra, digamos, contigo en todo momento. Entonces, hay esquemas, o sea, quizás para ir cerrando este tema de la seguridad, hay formas, se están explorando y creo que la innovación nos va a llegar a un punto en que vamos a descubrir la manera para colocar en una balanza conveniencia y seguridad para el usuario común. Sí. Y el último punto que quizás valga la pena discutir un poco y creo que nos lo va a dar tiempo, es cuáles son cuáles son los incentivos para implementar esta Web 5. Porque obviamente en Web 3 vemos todo el contexto de las aplicaciones que se forman y de los toques de gobernanza y todo lo que representa la economía dentro de la Web 3. Ahora, en la Web 5 estamos hablando de un contexto descentralizado donde de verdad la data va a estar en control de los usuarios. Entonces, eh, ¿qué- es una pregunta abierta. ¿Qué incentivos tienen las grandes empresas para promover este tipo de nuevo Internet donde se quedan con menos poder, ¿no? Donde de cierta forma a sufrir en sus modelos de negocio que actualmente están sustentados en el control de la data y en el uso de la data para revender, para publicidad, etcétera, ¿no? No sé qué tan posible es esto desde el punto de vista de a corto plazo, por ejemplo, de que hayan los incentivos para que estas plataformas se lleguen a convertir en el nuevo Internet, más allá de que los usuarios lo eligen hacer por cuenta propia y que ponen, digamos, en jaque a las empresas para ir allá. No sé cómo ves tú este juego de incentivos. Bueno, esto es una pregunta súper interesante porque tiene muchas consideraciones. La primera es que el valor siempre va a brillar. Lo valioso siempre va a sobresalir sobre lo que es frágil. Entonces, claro, estamos viendo cómo estamos llegando como una especie en mi manera de ver, desde el punto de vista del consumo del Internet,
al fin de una era que fue bastante corta, una era de 15 años aproximadamente, donde estas grandes plataformas, estos grandes conglomerados, estos monopolios, eran los proveedores de servicios. Ahora, esto, como decíamos al principio, no hay que ser tampoco un radical y tampoco hay que demonizar a las grandes tecnológicas. Sin embargo, se empiezan a ver los problemas y las consecuencias de este modelo de gran centralización, y los usuarios al final somos como peones que no tenemos gran poder de acción. Eso es lo primero. Creo que ese modelo se está empezando a quebrar por cosas como, si vemos desde el punto de vista de filtraciones y fallos de seguridad en grandes plataformas que acumulan fotografías como Facebook. En Facebook han habido fallos tecnológicos que ha permitido que fotografías que tú tenías allí como privadas, o sea, que no estaban publicadas, hayan podido ser explotadas y se hayan podido haber expuesto al dominio público. Eso es una. Entonces, imagínate, alguien que fue víctima de eso, Nelson, creo que cuando escucha un concepto como Web 5, dice, ok, ¿cómo se come esto? Otro caso, si vamos desde el punto de vista del dinero, protestas en todo el mundo, protestas en Canadá, donde gente que sencillamente financió un movimiento sin caer aquí en temas políticos de protesta, fue bloqueada en su cuenta de banco y fue identificada y bloqueada. Entonces la gente dice, cónchale, si yo nada más por apoyar una causa, independientemente, no voy a entrar aquí a valorarla, me pueden, un ente centralizado puede bloquear mi dinero y limitar mi vida, Web 5 empieza a sonar interesante. Entonces creo que hay un cambio de paradigma en el sentimiento de la gente que irreversiblemente, y aquí sí es mi forma de verlo, irreversiblemente, tarde o temprano nos va a llevar a ese Internet otra vez bajo el control de los usuarios. Ahora, modelos de negocio. Tú dirás, ok, ¿cómo Facebook, cómo Twitter, cómo TikTok van a ceder todo ese gran poder? Es que no es que ellos van a ceder, es que los usuarios van a empezar a exigir una nueva forma de interactuar con los servicios. Entonces, ¿qué ejemplos prácticos? El proyecto Blue Sky de Twitter, promovido por Jack Dorsey cuando era todavía CEO de Twitter. Él lanza el proyecto Blue Sky como una propuesta de Twitter descentralizado. Es decir, una red donde todos los mensajes que se publican allí no se pueden borrar, son públicos. No hay tantos detalles de Blue Sky como para definirla, pero ese es el espíritu. Y donde Twitter se convierte en un cliente más para tú conectarte a Blue Sky. Palabras más sencillas. Las cosas que se publican están allí, en el Internet libre. Y Twitter es el programa que tú te descargas, que se conecta, como cliente se conecta a ese protocolo y jala la data. Y Twitter se esfuerza por ofrecerte un buen algoritmo de moderación bajo código abierto. Que código abierto no significa que te vas a morir de la pobreza. Código abierto significa que el código es auditable, pero se pueden hacer modelos de negocios rentables, económicamente rentables, como Firefox, que es una fundación, el navegador, y al mismo tiempo es una compañía. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, Nelson. Estos van a ser protocolos abiertos, van a garantizar transparencia, van a garantizar más innovación, porque no va a ser un claustro cerrado de 15,000 ingenieros, sino que la comunidad de millones de desarrolladores de todo el mundo van a poder ver el código, sugerir mejoras. Y al final los incentivos creo que vienen del lado de cómo tú ofreces, incluso plataformas pagas, clientes pagos, pagas una suscripción a Twitter, como ya pasa, pagas $3, algo así mensual, y te dan un Twitter más bonito y con más funcionalidades adicionales. Yo creo que por ahí van los tiros. Sí, concuerdo contigo que ese es el futuro que podría venir, que veo quizás más factible desde el punto de vista de la necesidad o no la necesidad, de cómo los incentivos pueden venir desde abajo, ¿no? Desde la comunidad de usuarios que empiezan a demandar estos nuevos estándares más seguros y más transparentes en el uso de la data, ¿no? Que tiene repercusiones para sus vidas y para el manejo de la identidad. Eso es lo que a mí me parece fascinante, si es algo que se llega a materializar en los próximos años, es un futuro que puede abrir nuevas puertas y solucionar gran parte de los problemas que estamos viviendo actualmente en la era digital. Y sí, yo creo que con eso, obviamente los desafíos siguen estando allí para seguirlos trabajando, pero yo creo que con ese tono podemos quizás
ir concluyendo el episodio de hoy. No sé si quieres dar una nota final, David, antes de cerrar. Mira, sí, creo que fue un episodio más que hablamos, sin ser tan específicos, de un nuevo paradigma. Y de pero hablamos de una propuesta específica, que es el Web 5, ¿no? Yo creo que esto está todavía en pañales. O sea, esto es una idea que ya se sembró con Bitcoin en el 2009. ¡Wow! Es posible utilizar el Internet para intercambiar valor, dinero, identidades y cosas valiosas para nosotros. Sí. Tuvieron que pasar más de 10 años para empezar a descubrir este tipo de... ¿Qué otras extensiones puede servir Bitcoin como base? Que ojo, Web 5 es una nueva propuesta, pero ya existen otras sobre Bitcoin. Existe un proyecto llamado Sovereign, con B pequeña y Y, Sovereign, que es DeFi, finanzas descentralizadas sobre Bitcoin, ya tiene varios años. RSK, Stacks, o sea, hay varios proyectos que ya existen. O sea, creo que lo interesante, Nelson, aquí es de dónde viene Web 5. Viene de una persona que fundó una de las plataformas pilares y emblemáticas del Web 2, que hemos visto, ha sido público su transformación casi que espiritual, en el sentido de cómo, de la responsabilidad que tienen como grandes constructores de darle herramientas para que la gente tenga libertad en la era digital. Y cómo esta persona pasa de ser una de las grandes figuras acusadas en el Congreso de Estados Unidos por un montón de cosas, y pasa a renunciar de Twitter y volverse un completo maximalista pro Bitcoin, porque entiende que allí primero va a estar, ahí está el futuro que va a demandar la gente y que poco a poco la gente demanda más. Y por otro lado, hasta los momentos es el seguro más certero que tenemos para ser los dueños de nuestra autonomía en el Internet. Entonces a mí me gustaría cerrar con eso, que falta mucho por verse. Yo voy a estar siguiendo Web 5. Espero que no me vengan ahora con Web 47 más adelante. Ojalá nos quedemos con Web 5. Pero bueno, me gustaría saber qué expectativas tienes tú para el futuro, próximos 5 años. ¿Cómo ves Web 5 en la vida, en el día a día del ciudadano común? Sí, no, yo creo que ya los puntos de vista que ya planteé lo resumieron. Hay algo que antes de concluir me gustaría, creo que me quedamos pendientes, ¿cuáles eran estos chistes que sacaron Elon Musk, la web 69, la web 2.5? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, lo que pasa es que Elon Musk, como nos tiene acostumbrados, nuestro tío Elon, él por Twitter, allí, tú sabes, en sus típicas jodas y troleo, le dijo a Jack como que, bueno, ¿por qué Web 5? ¿Por qué no le pones Web 69? Es más sexy utilizar el nombre Web 69 que Web 5. El papá de los trolls. Entonces, yo estoy con Elon. Yo digo, Jack, si querías romper esa tradición, hombre, 69 era como más sexy. Bueno, sí, depende de los gustos de cada quien, pero con eso yo creo que podemos concluir el episodio de hoy. Gracias a ti que nos escuchaste. Si te gustó este episodio, danos un like, suscríbete a nuestro canal, danos la campanita y obviamente esto es todo para apoyarnos a llegarle cada vez a más personas, ¿no? A utilizar también las estrategias de este algoritmo para que este contenido le llegue cada vez a más personas. Así nos ayudas a difundir este episodio, que es algo que agradecemos muchísimo. Si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast, también nos puedes seguir por allí, dar los 5 estrellitas. Y te esperamos en futurovers.com, donde siempre compartimos información adicional, donde puedes volverte miembro de nuestra comunidad. Y como siempre, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.